Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy vamos a tocar un tema que vamos a tener sensaciones encontradas por todos lados porque vamos a hablar de Egipto. Y diréis, si este hombre habla de historia de España. Sí, pero Egipto y España tienen relación en ciertas cosas. Para empezar, y yo creo que para quitármelo de encima, porque muchos diréis, ¿va a hablar este hombre del templo de Devot? Sí. Pero vamos a intentar quitárnoslo rápido porque ya hablé algo cuando estuve en el podcast del gran Iñaki Urdangarín de Restañando el Alma, ahí hablando sobre patrimonio. Como digo yo, Iñaki el bueno, el que no roba de momento, el que de momento no le han pillado robando nada, nunca se sabe, la vida es muy larga. Pues ahí comentaba, pero quiero un poquito comentar y para que me siga de hilo vehicular de lo que voy a contar hoy, porque resulta que el templo de Devot, que es un templo de Egipto, para resumir la historia, ayudamos a Egipto en unas inundaciones que hubo en la época de Franco y nos lo dieron de regalo. Y lo tenemos en el centro de Madrid. Y es que en pleno centro de Madrid está la Gran Vía, Plaza de España, y al lado del Palacio Real y toda esa zona, muy cerca también del Senado, está el templo de Devot y demás. Encima en un sitio muy bonito porque se ve las vistas de la casa de campo, el parque de atracciones, se ve, prácticamente tiene un mirador muy bonito, un sitio de postal. Pero claro, como digo yo, esto es un sitio de postal muy bonito, pero a ver, con los años, porque ha surgido la polémica, porque ha habido un principio de proyecto, también desde una asociación privada con ánimo de lucro, que también esto no se ha dicho, pero tal, la gente se ha echado encima de que no, el ayuntamiento no quiere que tal o demás, pero ¿quién ha dicho? El proyecto ese arquitectónico, quería hacer un concurso, no era una sociedad, o sea, no era el Ayuntamiento de Madrid en sí, sino alguien que luego hay que ver los intereses y todo lo que va detrás. Entonces también, cuando veamos ciertas iniciativas, hay que leer la letra pequeña, que también hay que verla. Entonces, el templo de Devot lleva aquí más de 50 años prácticamente y está al aire libre. Nunca se ha pensado en acristalarlo o en ponerlo a algún tipo de estructura o llevárselo a otro sitio que se podía. A ver, muchas de las partes del templo de Devot no son originales, porque algunas, como se hace mucho esto en la arqueología y en el patrimonio histórico, se pone con otras piedras parecidas y algunas son de Salamanca, para que lo tengáis en cuenta. Pero este templo de Devot está en un tiempo de Europa donde lleva más de 50 años. Y claro, el deterioro que está surgiendo a lo largo de todos esos, aunque te digan cuñar de Twitter, de Instagram o de distintos sitios, que no, que con el palillo en la boca te lo dicen nuevamente, eso no ha sufrido daños. ¿Usted ha estudiado arqueología, historia, arquitectura? No, pero ¿qué va a sufrir daños? Que eso queda muy bonito. Que, ojo, lo de que queda muy bonito no es que lo diga yo, es que lo ha dicho Marta Rivera de la Cruz, que ojo, yo no soy sospechoso porque yo, esto es salseo del podcast, pero yo la he llegado a conocer en persona porque ya está, estuvo en Ciudadanos, yo como curiosidad, algún día tengo que hacer muchos podcasts sobre eso, pero lo haré, no me da cosa. Estuvo también en Ciudadanos y yo alguna vez en algún acto y en eso pude hablar con ella, y una mujer, lo que yo eso, bastante tal, pero ahora saltó de un partido a otro, hizo el típico salto y ahora está en el Partido Popular, concejala de Cultura. Y cuando le han dicho, es que no es que lo diga yo como Sergio, como Minotauro, o lo diga Iñaki Urdangarín, es que lo ha dicho el director del Museo Arqueológico que han hecho del Cairo, el Museo de Egipto, lo han dicho distintos arqueólogos. Pero en cuanto un arqueólogo dice que eso está mal conservado y una serie de cosas, le tachan de todo, que si es de izquierdas, que si no sé qué y demás, le empieza... Es que aquí, cuando dices una cosa que no conviene, te miran el carnet, que si estabas en el Partido Comunista hace 80 años, que si tal... O sea, de verdad es que... Pero te dicen que no, no, ni siquiera se plantean llevárselo a otro sitio o poner un acristalamiento o algo, o estudiarlo. Es que ni siquiera se plantean el estudiar una serie de medidas o porque, cómo se puede estar deteriorando tal para prevenir eso. Cuando ya cualquier día el templo de Devot se caiga a trozos, pues nada, estaremos llorando todos y diremos que qué pena, mientras a disfrutar ahí. Eso sí, para el templo de Devot, claro, normal que digan que no se puede acristalar ciertas cosas, porque cuando estoy grabando esto se va a hacer, todavía no se ha hecho,
pero se va a hacer un meeting, dicen que es manifestación, pero cuando lo convoca un partido político, para mí no es manifestación. O sea, y no me quiero meter en política, pero bueno, me estoy metiendo un poco, pero cuando manifestación por la salud, vale, por distintas asociaciones, por tal, y pueden ir gente de partidos políticos, pero cuando lo convoca exclusivamente, en este caso, el Partido Popular, tan casualmente es el que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, y usa la plaza y toda la zona del Templo de Devot, claro, ¿cómo no van a querer aquí instalarlo? Porque si lo aquí instalan, en la foto de los mítines ahí políticos y las manifestaciones, pues no queda bonito y tal. Entonces, es lo quieren usar de imagen, pero como digo yo, y de verdad, es que a los políticos el patrimonio histórico, la mayoría, es que se la trae floja. Y si a una concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, que tendría que velar por ello, te da esas contestaciones y te dice, no, es que hay que conservar y tal el patrimonio de Madrid, que eso ya daría para otro tema, pero bueno. Y eso es lo que quería hablar un poquito del Templo de Devot. Ya diréis, bueno, pero es que eso es lo único que tenemos en Egipto, en España. No, tenemos muchísimas cosas y tenemos, es que para empezar, algo que no sabe. Todos los años, y no digo de vez en cuando, todos los años hay muchísimas excavaciones con fondos de distintas universidades y de Ministerio de Cultura que hacen excavaciones en Egipto. He de decir que casi nada, o sea, normalmente se hacen excavaciones, se hacen investigaciones, pero no es que hagamos excavaciones para traérnoslo aquí, o sea, se hacen excavaciones para investigar y tal. A ver, aquí yo voy a abrir un debate, o sea, el típico debate, típica palabra de cuñado, de primero lo de aquí y luego lo de fuera, pero con lo de las excavaciones. Con todo el patrimonio histórico que tenemos por excavar, que tenemos yacimientos abiertos, algunos se caen a trozos y tal, de verdad, es que poner recursos económicos y de todo tipo, de universidades y demás, a Egipto, que me dices a otro sitio, pero es que en Egipto arqueólogos y excavaciones, que vamos, no, es que faltan fondos para hacer una excavación en Egipto. Venga, hombre, como se suele decir, no engañéis a mi padre. ¿Cómo que faltan fondos para hacer una excavación en Egipto? Si hay excavaciones de todos los países, o sea, yo creo hasta Andorra o el Vaticano tienen excavaciones ahí. Lo del Vaticano es verdad, porque he comprobado que a veces se han hecho excavaciones, Es que, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares, es que tiene distintos proyectos, campañas en el cementerio de Luxor, en tumbas del Reino Medio, algunas por el profesor Antonio Juan Morales. Es que un montón de campañas y demás. Y luego otras universidades también tienen esos proyectos. Entonces, para que os fijéis, y claro, y te ves los presupuestos y a veces da miedo. A ver, que yo creo que está bien que ¿sabéis para qué lo usaría esto? Para que se formen también nuestros historiadores, arqueólogos y tal, y estaría bastante bien. Lo que nos hace muchas veces es llevar a lo más prestigiosos y tal, y yo ahí no lo veo tan eso, porque a cargo de fondos públicos tú hacerte una fama y un prestigio y que luego te vayas muchas veces que se van a otras instituciones de otros países, pues no sé, si sabes, no lo acabo de ver, pero bueno. Pero es que eso, todas las excavaciones que se ha hecho por ejemplo, si vais al Museo Arqueológico Nacional, tenéis un montón de cosas explicando las labores de las distintas excavaciones desde hace un montón de años en Egipto. Es que es una labor que llevamos años y años haciendo allí, bastante importante. Y por cierto, en proporción, todo lo que hemos excavado y lo poquito que tenemos de Egipto, claro, comparado con Francia o Inglaterra, que aquí dirá, es que no he excavado mucho. No, hombre, saquear no es excavar, pero bueno, eso daría para otro podcast de los lunes. La explicación, hoy en Barrio Sésamo vamos a explicar qué es una excavación y qué es un saqueo. Que eso es que solo ir al Museo del Louvre, que se llevaban tumbas enteras, pero vamos, tumbas del tamaño de la casa donde yo vivo o más grande, se llevaban templos, se llevaron de todo, y decían, bueno, es que hay que descolonizar los museos de España porque nos hemos llevado alguna cosilla. Pues como descolonicen el Louvre de todo lo que tienen de Egipto, de Persia y de otras civilizaciones, es que se queda medio vacío, pero bueno, es que es eso. Y ese vínculo que hemos tenido de excavaciones con Egipto, que es muy importante. Y otros vínculos que hemos tenido, por ejemplo, es un personaje que yo probablemente os haga un podcast solo de él, porque fue Eduardo da Iguel, un diplomático vicecónsul catalán,
que estuvo en Egipto. Y claro, es que este hombre se trajo a España, estuvo en Egipto sobre el siglo XIX, al principio del siglo XX, y se trajo más de 1.350 piezas de Egipto, de la época del Imperio Egipto y luego de Bizantino y demás. Es que, de verdad, es que muchas de esas piezas están en el Museo Arqueológico Nacional. Luego, algunas están en el museo claro, es que en el Museo de Egipto de Barcelona también hay piezas. Es que todas las piezas que tenemos de Egipto en España, tumbas, momias y demás. Por eso yo recomiendo que vayáis al Museo Arqueológico Nacional, porque tiene piezas, las tiene muy bien tratadas, o sea, con su información, con sus pictogramas y demás. Y es que este personaje, que ya digo que daría para un podcast propio, y lo va a tener, Eduardo Toda Igual, es que madre mía, cómo él le gustó. Y mucha gente, cuando trajo esas piezas a España, le puso ese magnetismo de muchos investigadores y historiadores por la historia de Egipto. A mí me recuerda, por ejemplo, a Nacho Ares, de la cadena SER, que hace el podcast, el programa de radio, luego podcast SER Historia, que me encanta muchísimo. A ver si algún día le podré conocer, porque es un máquina el hombre. Y esa pasión por Egipto, que no es de mis civilizaciones favoritas, he de decir. No me gusta mucho Egipto, pero bueno, en museos, es que claro, tú te quedas que en museos como el de León, o que tienen un museo solo de Egipto, o en museos como por ejemplo en Huesca tienen un montón de artilugios y de patrimonio de Egipto. Claro, todo esto en distintos museos de España, que muchas veces la gente no lo sabe, son de colecciones privadas que luego se ceden a los museos, y que hay que tener en cuenta, ¿vale? Para que lo tengáis todo esto en cuenta. Pero es que es un vínculo de investigación, de patrimonio, y alguno que se trata bien, porque algunos museos está tratado muy bien, pero todos como el del Templo de Bod, ¿sabes? Hay que ver telita, pero ya lleva mucho la atención que, para no tener una relación directa entre los territorios de España y Egipto, pues hubiéramos tenido ese vínculo que tengamos casi afectivo y de investigaciones, de colecciones y todo. Así que espero que os haya gustado ese patrimonio que tenemos de Egipto, que vamos, me daría para muchísimos podcasts, las distintas colecciones, las distintas investigaciones y todo lo que se mueve cada año con el tema de Egipto desde España. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.